Bien, esto es metodología de la investigación científica. El día de hoy vamos a ver bases de datos. Con el avance de la ciencia y de la tecnología, las bases de datos han cambiado sustancialmente, desde bibliotecas grandes y especializadas que ocupaban espacios físicos amplios, hasta netamente ordenadores o sistemas de almacenamiento electrónico que ocupan espacios bastante reducidos. Vamos a verificar el día de hoy cuáles son las principales bases de datos en ciencias y con orientación en salud que tenemos a la fecha. ¿Qué cosa viene a ser una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información que se encuentra sistematizada, específicamente sobre una base temática o un tema, digamos, en particular. Entonces, la idea es que esté disponible, que esté, digamos así, rápidamente sea accesible cuando se necesite. Por eso es que es importante que esté sistematizada. Como la ciencia crece bastante y las publicaciones son amplias, entonces eso involucra que tienen que haber bases de datos especializadas en determinados sectores. Así podemos encontrar bases de datos quizás hacia la orientación, digamos, tecnológica, en ingeniería, en ciencias básicas, en biomedicina, en farmacia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es, digamos, el tipo de acceso que tenemos de este tipo de base de datos? Tenemos base de datos de acceso totalmente libre, mejor dicho, gratuito, que se pueden ingresar y se pueden descargar digamos así, la información que principalmente son papers. Las bases de datos, aparte de tener papers, también tienen libros. Algunas también tienen imágenes audiovisuales. No todas lo tienen, pero digamos que son recursos que pueden, digamos, enriquecer su arsenal, ¿no? Asimismo, también tenemos a bases de datos de acceso restringido. Quiere decir esto que necesita de un usuario y contraseña y para tener en todo caso el acceso se tiene que tener un pago de por medio, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las bases de datos de información científica. Vamos a comenzar con una base de datos de acceso libre. Es el Google académico. Entonces, como dice ahí, es un buscador especializado, ¿no? Netamente artículos de revistas científicas. Entonces, es una forma bastante rápida de encontrar información, es libre y está al acceso de todos. Por ejemplo, eh, si yo coloco en el Google académico diabetes, automáticamente me salen más de 2 millones de artículos. Entonces, es una primera forma, una primera aproximación para poder tener algún tipo de información, ¿no? Y a la vez también nos indica en cada una de las entradas que va saliendo, por ejemplo, cuántas citas tiene determinada publicación, ¿no? ¿Cuántos artículos relacionados hay? Eso es importante porque cuando un artículo tiene más citas, significa de que tiene mayor impacto. Entonces eso nos puede servir como un indicador de la calidad de la información que vamos a leer. Otra base de datos es la base Cielo. Esta base Cielo es una iniciativa de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? En Brasil. Intenta, digamos, acuñar diversos tipos de revistas científicas y la idea en este caso es que es de acceso libre. Los principales integrantes, digamos así, de Cielo, o los países que están agrupados, sus revistas digamos, nutren a esta base de datos, básicamente son de América Latina y el Caribe. Entonces, esa es otra estrategia u otra herramienta que tenemos para poder utilizar Cielo, acceso libre. Muy buena información en biomedicina, muy importante. En la parte de las ciencias sociales también hay bastante información interesante. Pero el corte es genérico, digamos. La información es, digamos, sí es abundante, pero es genérica, ¿no? Ahí tenemos la página web, ¿de acuerdo? Cómo poder ingresar. Por ejemplo, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Entonces esta revista es una de las tantas que se encuentran en la base Cielo.
Como vuelvo a repetir, Cielo es de acceso libre. Si entramos ya en bases de datos más especializadas y más grandes, una de ellas constituye el PubMed. Este PubMed, ahí lo tenemos, estamos señalando la dirección, eh, es una base de datos muy grande, ¿no? De acceso abierto y que está, digamos, sustentada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Como vemos en la parte inferior, más de 29 millones de citas en las áreas de ciencias biomédicas, ¿no? Incluidas también las ciencias preclínicas. Entonces, este PubMed, digamos, es uno de los principales motores de búsqueda cuando queremos nosotros información especializada. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo seguimos con colocando en este caso la palabra de búsqueda de diabetes, por demostrar acá, miren, nos sale bastante información, ¿no? Acá por ejemplo nos sale 569.084 artículos. Que esta base de datos es una base de datos bastante grande, bastante potente, acuña bastante información. Su contraparte británica es la de Biomed Central, BMC. También es de acceso libre, no es tan grande como la norteamericana, bueno, aunque para algunos es similar, pero igual, ¿no? Entonces, áreas no solamente en la parte de medicina, en ciencias en general y también en tecnología. Entonces, acá tenemos otra opción, Biomed Central. Eh, otra base de datos clásica latinoamericana es LILACS, ¿no? Por sus siglas, ¿no? Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud. Es, digamos, una de las más, como diríamos, más antiguas. Aparece en el año 82. También, digamos, reúne información principalmente de América Latina, ¿no? Entonces otra opción, aunque valgan verdades, a veces podemos intercalar a este nivel entre Cielo y Lilacs, ¿no? Están muy parecidas la información. Bastante información epidemiológica, ¿no? Bastante información en enfermedades tropicales también podemos encontrar acá. Hay otra que estamos considerando acá, una especie de base de datos no tan grande como las que estábamos viendo. Se le conoce así como Free Medical Journals, ¿no? Revistas de medicina de acceso libre o abierto, ¿no? Entonces, acá también vamos nosotros a encontrar algunos datos, algunos artículos publicados en el campo de la medicina o de la biomedicina. ¿De acuerdo? Free Medical Journals. Y tenemos esta otra que está acá. Es, digamos que el editorial Elsevier tiene varias bases de datos con distinto enfoque. De Elsevier vamos a revisar el día de hoy dos. Vamos a ver lo que corresponde a Science Direct y también lo que corresponde a Scopus. Básicamente agrupa eh, varias revistas, como hay un aproximado de casi 2000 revistas, posiblemente más, porque esto sigue creciendo, ¿no? Si sumamos el número de revistas, la cantidad de artículos, sale más o menos un promedio de 9 millones de artículos. Entonces eso es bastante, ¿no? Entonces es una de las bases de datos más grandes que tenemos, juntamente con el PubMed, y que nos permite en todo caso encontrar información oportuna, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, esa es la interfaz, ahí aparece también la estrategia de búsqueda, las keywords, ¿no? Se puede buscar por palabras clave o se puede buscar también por el nombre del autor o se puede buscar por el título de la revista o del libro o algunos datos de esos tipos de documentos, ¿no? Entonces, vamos a ingresar allí. Cuando uno busca la información, en algunos casos los artículos son de acceso abierto, de acceso libre y en otros casos son de paga. Por ejemplo, ahí si buscáramos varicela, miren, igual nos aparece un número considerable de artículos, ¿no? Definitivamente así no vamos a buscar, tenemos que colocar más, digamos así, palabras clave, pero acá solamente para la demostración de ver cómo es que podemos obtener algún tipo de información con esta base de datos, ¿no?
Ahora, la otra base de datos que forma parte del Sevier es Scopus. Es algo así como una especie de prima hermana de ScienceDirect. La diferencia sustancial es que Scopus más sirve para lo que es datos bibliométricos. O sea, mientras que en el anterior, o sea, en el ScienceDirect nos da la información, la estrategia de búsqueda según uno coloque las palabras clave. En el Scopus puede también ser semejante, pero en el Scopus nos da datos bibliométricos. ¿A qué se refiere esto con datos bibliométricos? Eh, por ejemplo, esta es la interfaz, se paga definitivamente, eh, pero, por ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar cierto tipo de estrategia de búsqueda y en base a ello me salen el número de citas, ¿no? Me sale el número de citas, me sale cuál es el impacto de esa revista. Entonces, o el factor de impacto, como se dice. Entonces, el índice H, por ejemplo, también me sale. Entonces, quizás para valorar el peso de una publicación o de una revista, entonces el Scopus, digamos que es una buena base de datos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las revistas que están en Scopus, ¿no? En esta base de datos, digamos, son las que estarían en un rango más alto, porque hay mayor exigencia para que entren en Scopus. ¿De acuerdo? Pero esa información que está en Scopus también puede estar en SciDirect, la información de la, digamos así, de la publicación. Pero como estábamos diciendo, en SciDirect está la información para accederla, en algunos casos, en otros casos es pagada, pero digamos la idea es proporcionar esa información, mientras que acá en Scopus también se puede descargar la información, pero están los datos bibliométricos, digamos, de citas que pueda tener, que eso es importantísimo en una publicación, el número de citas que se le haga a una publicación. ¿De acuerdo? Con eso es que se saca el índice H. El ResearchGate puede definirse como una especie de red social científica, ¿no? Es algo bastante innovador. Esto es creado por una universidad en Berlín, Alemania. La idea es que sea una especie de red social, vamos a decir así, tipo Facebook, pero a la vez que funciona como repositorio de información científica. Es algo bastante curioso, una forma como fusionar, digamos, la parte social, una red social, mejor dicho, con fuente de información, en este caso un repositorio. Es de acceso abierto, ¿de acuerdo? Lo que sí, para poder acceder hay que crearse una cuenta, que es como crearse un correo, ¿no? Hay que ingresar y llenar los datos, crear un correo, colocar el correo, colocar la contraseña, ¿no? Y tendríamos, digamos, la posibilidad de postear, así como hacemos en el Facebook, de postear, digamos, un anuncio, en este caso posteas un artículo, o posteas quizás un paper en preparación, o posteas una tesis, tu tesis, o posteas, por ejemplo, entre otras cosas. Te permite hacer preguntas científicas también para que te respondan otros autores de otros países. Es bastante interesante. Y también sirve como repositorio porque allí podemos colocar algunos, digamos, palabras de búsqueda, criterios de búsqueda, y nos van a salir artículos. Algunos artículos van a poderse descargar en la medida que los autores que hayan subido, digamos, su información la hayan dejado de acceso abierto. En algunos casos no está fácilmente descargable, pero te puedes comunicar con el autor que subió, digamos, el artículo o, digamos, el archivo, y ellos te pueden responder justamente enviándote el documento. Es bastante interesante. La última que vamos a ver entonces es Nature. Realmente Nature como base de datos no tanto. Nature es una especie de revista de revistas. Digamos que solamente la información que está es de sus, digamos, de sus revistas que tienen. Entonces, pero como es tan grande y la publicación es tan abrumadora y cantidad de información, hay, digamos, revistas de Nature que sacan, digamos, números semanales. Imagínense la cantidad de información, de artículos que se envían quizás, que se evalúan y que se publican para poderlos sacar de forma semanal. En el área, digamos, de ciencias biomédicas es, digamos, el top 10. Para un investigador publicar en Nature quizás es, digamos, uno de los escalones más altos que puede haber desde el punto de vista de la divulgación científica. Nature, como dije, es una revista de revistas, es de origen británico y tiene
como diríamos, subcapítulos, si se quiere así, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, Nature Neuroscience, Nature Methods, ¿no? Nature Structural and Molecular Biology, entre otros, ¿no? Entonces, eh, también es de paga, no es de acceso libre. En algunos casos sí está libre, por lo menos el resumen o el abstract. En algunos casos está disponible el artículo, pero en la mayoría es de paga. Con esto terminamos esta parte de la base de datos.